Hoy vamos a ver un vídeo muy especial, un vídeo grabado por una pareja, a una argentina y a un peruano, los cuales los tenemos afincados en nuestro país, en Canarias, y desde allí, como vemos, se mueven con su autocaravana por diferentes puntos, para poder así localizar los mejores puntos de pesca y poderse llevar algo para la cena. Ahí vemos a Martina, que está preparando el equipo. Cómo empieza a sacar tantos trastos. Muchas veces cuando ven los vídeos, la gente se piensa que es llegar al sitio y ya estamos pescando, pero no es así. Hay mucho trabajo detrás y se tarda mucho, muchas horas antes y después de pescar, para estar todo el equipo limpio y todo perfecto. Y el frío que se pasa algunas veces en esas playas poniendo los trajes en invierno. Pues aquí tenemos ya la pareja, ya se están preparando y ya mismo lo vamos a ver disfrutando del agua. De esas aguas que normalmente en Canarias tienen bastantes cristalinas. Pues nada, ya vemos a Martina cómo se va para el agua. Vamos a ver cómo pesca, que os puedo decir que tiene bastante experiencia, como vais a poder ver en este vídeo. Como en el fondo se ve que hay un grupo de bicudas, o barracudas, como le decimos aquí. Pero ella no se va a tirar encima, está un poquito alejada. Va a bajar en una zona bastante plana para ir haciendo un acecho hasta llegar a la zona. Para eso vais a poder ver como incluso para moverse menos va adelantándose con las manos. De esa manera no moverá tanto las aletas. Evitará hacer ruido con ellas. ¿Veis las barracudas? Ahí delante están. ¿Veis que ha hecho un pequeño acecho y se ha arrimado a esa piedra, escondiéndose bastante detrás para que se acerquen? Ya os comenté antes que ibais a ver la experiencia que tiene. Y mirar ahora disparando. Es un disparo largo, pero certero. Ya que estas barracudas no son muy grandes, pero aún así ha conseguido darle. Algunas veces vemos como piezas tan grandes y nos conformamos con algunas pequeñas, pero que muchas veces nos van a saber más que incluso una grande. Para Martina, que es una chef, cualquier pescado lo va a transformar en una espléndida receta. Y para ella y para él, cualquier pescadito le da la cena. Como esta preciosa bicuda. Pues aquí veis que nos está asegurando. Y como siempre escucháis en mis vídeos, lo primero que hay que intentar hacer es rematarla. Y ella, pues también lo hace. No siempre resulta muy fácil, así que algunas veces lo mejor es por arriba, por la cabeza, aunque yo sí estoy acostumbrado a darle por abajo por la galla. Eso ya es cuestión de gusto de cada uno. Y una vez ya muerto, sí se enseña. Pues ahora vamos a ver a Martina bajar. Vais a poder ver un poquito de técnica, porque así, con una imagen de tercera persona, podéis ver que consigue la verticalidad. Os aseguro que muchísimos pescadores muy experimentados no consiguen bajar tan recto como está haciéndolo ella. Y ahora ya en el fondo, podéis observar cómo se pega al fondo. Cómo pega el pecho al fondo para reducir silueta. Ha sabido buscar un hueco entre tres piedras para poder meterse bien entre ellas y así poder agacharse y reducir muchísimo la silueta. Si hubiera un pescado cerca, muy probablemente se tendría que acercar mucho para poder verla. Pero no lo hay, por lo tanto, poco a poco va subiendo y como ve que no viene nada, pues se va para arriba. Algunas veces no hace falta alargar todas las esperas hasta el final. Es mucho más práctico subir, coger aire, volver a otra zona y volver a bajar. Normalmente, si en los primeros segundos de la apnea no has visto nada y no se aproxima nada, no hace falta alargarla. Es mejor subir y buscar una zona mejor. Pues bueno, ahora ya tenemos a Fabio. Lo tenemos a una profundidad de 18 metros. El agua está cristalina, se ve desde arriba. Podéis ver cómo viene toda una plancha de piedras y ya llega a donde hay arena. Muchas veces a los límites de donde están las piedras suelen entrar los pescados para comer. Y es lo que él está buscando. Ese límite entre arenas y piedras, que es por donde pueden pasarse algunos depredadores, algunas hurtas o samas roqueras, como le llaman en Canarias.
Pues aquí vemos, como ya él ha llegado ahí, abajo, a la arena, a ese límite de esas piedras, buscando algún depredador. Vemos cómo está bien pendiente a todo. Hay muchos pececillos de esos chiquititos. Que eso es bueno, es comezón para los grandes depredadores. Y cuando se apartan rápidamente, puede indicar que viene alguien. Siempre atento a los pequeños. Ahí vemos cómo hace ruidos guturales. Y mirad. Ahí tiene un medregal, o serviola, o pez limón. Tiene muchos nombres. Pues vemos que Fabio tiene una buena apnea. Está a 1 minuto y medio y seguía en el fondo. Vemos como Martu, o Martina, está ahí arriba, pendiente de él. Pues lo ha dejado enrocado. No consigue salir. Por lo tanto va a tener que bajar otra vez de nuevo para conseguir desenrocarlo. Le ha soltado mucha cuerda. Le ha cogido un pico y ahí se le ha metido. Pero tiene un buen disparo. Por lo tanto no creo que se le escape. Ya lo vemos bajar. A los que pescamos con aguas oscuras, como aquí, en muchas ocasiones estar respirando y ver el fondo, me pongo hasta nervioso. No me acostumbro y me cuesta tranquilizarme. Es cuestión de acostumbrarse a lo que cada uno pesca. Mirad, ahí está. Como veis, había pasado por un piquito. Esa simple tontería te arruina un día de pesca muchas veces, cuando te pasa a muchos metros. Vemos que el disparo fue bueno y el fusil potente lo ha dejado en la cuerda. Así es mucho más difícil que se escapen. Con el roce de la varilla, si está dentro de la varilla es más fácil que se corten, pero cuando está en la cuerda es mucho mejor. Aquí lo tenéis. Y como bien hace, rematarlo. Acordaos siempre de rematar los peces rápido. Pues bueno, nuevamente lo tenemos bajando. Ya hemos visto que tiene buenas apneas. Y que también tiene experiencia. Y sabe leer el fondo, que es muy importante. Saber dónde colocarse, saber dónde ponerse y dónde mirar. Como veis, nuevamente hay piedras grandes y él va abajo, a donde está la arena. Al límite de la parte alta y de la parte baja. Y nuevamente a realizar una espera. Bien tapadito por esas piedras grandes. Y por detrás, pues también se le ha arrimado un banco de picudas. O como nosotros le decimos, barracudas. Pero mantiene la distancia. Por lo tanto, a ver qué disparo es capaz de hacer a esta distancia. Vemos que hay bastante. Está intentando realizar un acecho, pegadito siempre a esa piedra grande y sin hacer ruido y acercándose poco a poco. Como veis, ya está debajo de esta otra piedra, donde se esconde bien para que se acerquen más. Y ahora sí, ahí tiene uno adelante. Un disparo largo, ¿eh? Hay unos cuantos de metros. Y darle no es fácil. Como podéis ver, es un pescado bastante alargado y fino. Y cuando van en movimiento es muy fácil fallarlo. Y aquí tenéis la apnea. 1 minuto 57 segundos. Realizando esa espera.
y consiguiendo capturar esta barracuda, la cual su mujer, que ya ha dicho que es chef, seguramente sepa cocinarla de varias maneras. Una suerte poder pescar en pareja, poder disfrutar y así que no te eches la bronca todo el día diciendo que te vas. Disfrutar de la misma pasión entre los dos es una cosa muy afortunada, aunque algunos piensen lo contrario, que sea el ratito de que se escapan. Pero bueno, ya es cuestión de gusto, no nos metamos en esos berenjenales. Pues aquí tenemos otra vez a Martu, como podéis ver en ese fusil azul, que era el que ella llevaba. Nuevamente bajando, profundidad de 14-15 metros. Y como nuevamente se posa en esa parte de arena, con esas piedras por delante, se pega bien al fondo y vemos como por allí por el fondo está pasando una vieja, ese pescado característico de Canarias, que algunas veces por aquí por el estrecho ya empezamos a pescarlo también. Y ahí se ha posado delante, enfrente de aquella piedra. Ahora aprovecha para acercarse un poco, consiguiendo realizarle un buen disparo. Al tener aguas tan claras, hay que acostumbrarse a realizar disparos bastante lejos. Y ahora ya de superficie, pues recupera su pieza, que va a pesar alrededor de 1 kilo. Es una buena captura. Mirad el disparo tan largo que era y lo ha dejado en la cuerda. Algunas veces es importante llevar estos fusiles potentes. Y como ya digo, afianzar bien el pescado y rápidamente rematar, como está haciendo ahora ella, aunque no lo hemos visto en cámara. Pues aquí lo tenéis, una vieja, para el que no lo conozca. Algunos se habrá asustado al escuchar el nombre del pez, si no lo conocía. Como veis, se trata de otro día de pesca, ¿eh? Las aguas en esta ocasión sí están más oscuras. Y ahí llegan. Nada más posarse en el fondo, le han entrado esos 3 pez ballestas. O pez cochino, como le llamamos aquí. Están riquísimos. A mí me encanta. Mirad qué pieza más buena. Aquí tenemos de nuevo a Fabio, esta vez en unas escolleras, en unos bloques. Me encanta este tipo de pesca también, sobre todo en invierno para la lubina. Hay que tener mucha experiencia para poder meterse en los bloques, que ya hemos visto que él sí tiene buena apnea. Hay que saber y estar siempre muy tranquilo, porque si en algún momento te pones nervioso, puedes perder un poquito la conciencia, no saber dónde estás y no saber salir. Así que hay que tener mucha experiencia, mucho cuidado y no hacer esto si no lo sabes. Porque mirar cómo se mete por dentro de los bloques. Y continúa para el fondo. Eso ya son unos cuantos de metros por debajo de las escolleras. Que cualquier equivocación te vas para allá y te has ido para el fondo o para otro sitio que no tenga salida. Porque en muchos sitios hay luz, pero después no puedes ver. ¿Y habéis visto? Ya ha disparado. Se trata de un burro, como le dicen allí. Aquí le llamamos janco. Y después del disparo hay que saber salir. Que mirad los de metros, que tiene que nadar recto por el fondo para conseguir salir de las escolleras. Y algunas veces cuando está fuerte la mar,
hay que alejarse bastante para que las olas arriba no te metan encima. Unas buenas escolleras, sí, y bien largas. Y bueno, ya con esto voy a ir acabando el vídeo. Pero como os dije, una pesca de autoconsumo. Una pesca en parejas, buscando la comida. Es un placer poder capturar tus peces y después poder llegar a tu casa y poder realizar algunos platos. Y si encima estamos hablando de un chef, pues los platos tienen que quedar divinos. Así que, como vemos, Fabio ya está aprovechando directamente para limpiarlo. Y aquí vemos la pesca de un día. Y aquí tenemos a Martina también aprovechando para limpiar estas viejas, para después ir a casa y poder comer. Que aquí la tenemos. Cómo maneja el cuchillo. Y él también se defiende bien en la cocina. Mirad cómo está salpimentando. Y ahora un poquito de limón o de lima. Y listo para comer. Pues bueno, espero que os guste este vídeo de Fabio y de Martina, a los cuales los vamos a dejar cenando y disfrutando de lo que han pescado. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este vídeo.